Salmo 52. Nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Vamos a meditar brevemente en una frase que se encuentra en el versículo 1 del Salmo que leímos, el Salmo 52. En el versículo 1 nos dice la última parte: la misericordia de Dios es continua. La misericordia de Dios es continua. La Biblia exalta la misericordia de Dios describiéndola de muchas maneras. Por ejemplo, y les leo una lista. La Biblia nos dice: la misericordia de Dios es eterna. La misericordia de Dios es para siempre. Es abundante, maravillosa, grande hasta los cielos, mejor que la vida, benigna, buena, más grande que los cielos, nueva cada mañana, desde la eternidad hasta la eternidad. Es entrañable, dice la Biblia, la misericordia de Dios es entrañable. La misericordia de Dios, nos dice Santiago triunfa sobre el juicio. Ahora, aquí David exalta la misericordia de Dios diciéndonos que la misericordia de Dios es continua. Por el subtítulo sabemos que David estaba escribiendo estas palabras de corazón, por experiencia. No escribió este salmo como una poesía, pero como una biografía más bien. Él escribió estas palabras cuando estaba huyendo porque Saúl lo quería matar. Él sabía lo que era la misericordia de Dios personalmente. Él sabía cómo Dios lo había protegido, cómo Dios lo había cuidado. Y podía decir de corazón: la misericordia de Dios es continua. David reconoció esto en su propia vida. Y esa es una lección que cada cristiano debe de aprender. El cristiano que sabe que la misericordia de Dios es continua, que capta esta verdad, va a vivir con mucha paz. No puede más que tener paz. Va a vivir muy motivado, con mucha esperanza para la vida y por supuesto mucha esperanza para la muerte. Pero vamos a estudiar ese texto conforme al orden de sus palabras. Primero las palabras, la misericordia, luego de Dios y en último lugar es continua. Primero tenemos la misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es piedad, tener clemencia, bondad, compasión por alguien que está en miseria. Y la palabra original es una de las palabras más bellas de toda la Biblia. Trata de misericordia, sí, pero enfatiza que es segura, que no hay nadie que pueda detenerlo, no hay un obstáculo, no hay nada que pueda detener la misericordia por esa persona. Por eso, en otros pasajes de nuestra versión, esta misma palabra se traduce amor permanente. Qué bonito, ¿verdad? Amor permanente. También se traduce fidelidad. Entonces, el concepto es de misericordia, sí, pero permanente, para siempre. Es algo fiel. No hay una interrupción en esta misericordia. No hay nada que lo pueda detener. Vamos a ver más de esto después. Para mí, y creo que les he comentado, cuando yo veo la palabra misericordia y trato de acordarme qué significa, me acuerdo de lo que significan las dos palabras que están en esta palabra. Porque esta palabra la podemos dividir en dos. La primera parte, miseri, y la segunda parte, cordia. Cordia, cordial, viene de la palabra latín corazón. Miseri, pues muy fácil, de miseria, ¿verdad? Entonces, ¿qué es misericordia? Es tener corazón, compasión por alguien en miseria. Y la palabra miseria a mí me recuerda una de las preguntas del catecismo cristiano que dice, hablando de la caída de Adán: ¿a qué estado redujo la caída al hombre? La caída redujo al hombre a un estado de pecado y de miseria.
La caída de Adán y Eva, a todos los hombres a los últimos, y podemos verlo esto en el mundo, en las noticias de nuestras propias vidas, nos redujo a un estado de pecado y de miseria. Por ese pecado, por esa caída de Adán, hay tristezas en este mundo, aflicciones, tenemos que trabajar, tragedias, enfermedades y por supuesto lo último, la muerte. Todo eso es la miseria a que fuimos sujetados por el pecado de Adán y Eva. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios tuvo misericordia de nosotros cuando estamos en esa miseria. Como dicen las palabras de Efesios 2, famosas, las promesas de este texto, lo conocemos, el versículo 8, pero desde el principio nos dice, y aquí está lo que es misericordia. Efesios capítulo 2 y versículo 1, hablando de Dios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, qué bonito este pero, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es misericordia, esa es la misericordia de Dios. Y esto nos lleva a las siguientes palabras de nuestro texto. De Dios, son de Dios. La misericordia de Dios es continua. No es una misericordia de un hombre, no es una misericordia de un ángel o de un querubín. Es la misericordia de Dios. Ahora, hay varias palabras hebreas que se usan para describir el nombre de Dios. La palabra que usa el salmista aquí es una palabra que enfatiza su deidad, su poder. Y es por eso que es continua. Él es todopoderoso. No hay nada ni nadie que detenga sus propósitos de misericordia. Es continua porque Dios nunca cambia de parecer. Porque Él es Dios. Él es inmutable. Él no cambia. Para Él no hay sorpresas. No hay que pasa algo y nos tiene que quitar la misericordia porque pasó eso. No. Dios sabe todas las cosas. Y Él es fiel. Y lo que quiero enfatizar de esto, hermanos, es que la misericordia de Dios siempre va acompañada de todos sus atributos. Es decir, cuando Dios es misericordioso para con nosotros, es misericordioso con poder, con amor, con compasión, con justicia, con soberanía, con sabiduría, con piedad, con santidad, con paciencia. Todos los atributos de Dios van acompañados ahí. Y esa es la misericordia de Dios. Ahora, a lo mejor nosotros, y esto nos debe llegar, a lo mejor nosotros podemos tener misericordia de un niño que nos encontramos en una alcantarilla. A lo mejor usted camina allí en la milla, en los campos de la universidad. Y cerca de los juegos, donde están lo de las pesas y eso, los ejercicios. Abajo hay un hoyo, hay un canal que corre a un lado. Y yo he visto a una persona que se mete a uno de esos hoyos de drenaje a dormir ahí. Vamos a suponer que usted un día de esos ve a un niño viviendo ahí en ese drenaje, ahí en esa alcantarilla, todo drogado. Y tiene misericordia de ese niño. Pero nosotros no tenemos el poder, el dinero, el tiempo para sacarlo de ahí. No tenemos el poder para cambiar su corazón, para que no se drogue, viva ahí en esas condiciones con sus amigos. Pero ¿saben qué? Dios sí. Dios sí tiene el poder. La misericordia de Dios tiene todo el poder para cambiar nuestro corazón y que voluntariamente dejemos las alcantarillas y el drenaje del pecado. Dios tiene el poder para cambiar nuestra voluntad y que queramos ser diferentes.
Si necesitamos protección, Él tiene el poder en su misericordia para protegernos de todo mal. Él nos ayuda en la tentación. Él tiene el poder para ayudarnos en cualquier situación, según su buena voluntad. Y es una gran diferencia entre nuestra misericordia y la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios, esa misericordia es eficaz, es poderosa, cambia al individuo, ayuda en su naturaleza y le ayuda de verdad. Otro punto muy importante sobre esto es que la misericordia de Dios es real, porque el Señor Jesucristo es hombre como nosotros. Él sabe, Él nos entiende perfectamente. Nosotros realmente no podemos comprender a un niño, a una persona viviendo en una alcantarilla de drenaje, porque nunca hemos vivido ahí. Nosotros no sabemos qué es estar ahí muriéndose de sed y de hambre, solo, que los padres lo hayan abandonado, que tenga que robar, y que se drogue con sus amigos y que vivir en el... Nosotros no lo comprendemos eso, porque nunca lo hemos hecho, nunca hemos vivido en un drenaje. Pero el Señor bajó a las alcantarillas de este mundo, vivió entre nosotros y sufrió nuestras debilidades. Él tiene misericordia real, Él tiene esa compasión real, porque sabe que es vivir en este mundo de miserias y dolor. El autor de Hebreos nos explica esto en Hebreos 4, véanlo con sus ojos. Hebreos capítulo 4, voy a comenzar a leer en el versículo 14. Esto nos debe de emocionar, esto nos debe de impactar, especialmente como cristianos. En nuestros dolores, en nuestra soledad, en nuestra angustia. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es la misericordia de Dios. La última palabra en nuestro texto es continua. La misericordia de Dios es continua. Continua quiere decir que dura, que es constante, que persevera, que se extiende sin interrupción. Podemos traducir nuestro texto entonces: la misericordia de Dios no tiene interrupción, es constante, es perseverante. El versículo literalmente dice: la misericordia de Dios es de todo el día. Es como cuando David dice en el famoso Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Como cristianos no hay día, no hay hora, no hay minuto, no hay segundo que estemos sin la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es continua, sin interrupción, es perseverante. La misericordia de Dios dura. Cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea el lugar donde estemos, cualquiera que sea nuestro estado espiritual, Dios tiene misericordia de nosotros. Es más, aunque nosotros seamos infieles, Él siempre es fiel. Él no puede negarse a sí mismo, como nos dice el apóstol. Y gracias a Dios que esta misericordia es continua, porque si pasara un segundo sin la misericordia de Dios, no podríamos ni respirar. Si pasara un segundo sin la misericordia de Dios, no pudiéramos ni respirar. Jeremías no exagera cuando escribe: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Aún como cristianos, somos débiles, somos pecadores, incrédulos, fallamos tanto, dudamos tanto. Claro que necesitamos la misericordia de Dios siempre, cada segundo, para que nos perdone de esas dudas, de esa incredulidad, para que nos perdone esas fallas. Muchas veces no pecamos, no vamos a un bar, no vemos pornografía en el internet, pero muchas veces tenemos esos pensamientos vanos. Corren por nosotros esos pensamientos de envidia, de rencor y de amargura. Tenemos esos pensamientos contra esa hermana, contra ese padre, ese hijo o ese jefe, y para nosotros no está tan mal. Pero aún en sus pensamientos, si no fuera por la misericordia de Dios, nos hundirán en el fondo del infierno.
Y hay muchos pecados, y a lo mejor tú sí ves pornografía, y tú estás muy mal. Pero déjame decirte, es por la misericordia de Dios continua que nosotros podemos tener seguridad de salvación, que Él siempre nos perdona, porque siempre estamos bajo esa misericordia. Vamos a perseverar hasta el final, no por nuestros méritos, no por nuestros esfuerzos, pero porque su misericordia es continua. Esa es la seguridad de salvación del creyente. Que Dios es misericordioso. Todos los días, a toda hora, todo minuto, todo segundo. Nada de nosotros, pero su misericordia continua. Además, vivimos en este mundo lleno de accidentes, lleno de enfermedades, de virus, lleno de necesidades. Estaba hablando con el hermano Alfonso de nuestro hermano Pedro y de su enfermedad. Los doctores no saben, sangrados y no saben qué tienen. Estaba platicando de un amigo, un virus, en días. Salimos aquí, no los quiero atemorizar ni que se vuelvan paranoicos, ¿verdad? Que se vayan a vivir ahí al consultorio del hermano Palafox. Pero hermanos, saliendo de aquí, hay virus, hay carros, peligros. Fácilmente podríamos dejar de existir, podríamos vivir constantemente en enfermedad si no fuera por la misericordia de Dios. Pero eso es lo de menos. Allá afuera, es más, aquí adentro, hay un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Hay tentaciones muy fuertes para los cristianos. Terribles los demonios. No los vemos, y eso es lo más peligroso, que no los vemos. Pero están ahí. Pero es por la misericordia continua de Dios que Él nos protege. 1 Juan capítulo 5 a lo último dice: el diablo no nos toca. No puede hacer nada el diablo sin el permiso expreso de Dios. Ni un virus, ni una enfermedad, ni un accidente, nada. Todo está dentro de la misericordia de Dios para el creyente. Y es por su misericordia, hablando positivamente, que Él nos ayuda y nos da las cosas que necesitamos para la vida y la piedad. Para la vida sí que comer, para la vida sí que trabajar y todas esas cosas. Pero sobre todo para la vida cristiana, para la piedad, como dice Pedro. Por su misericordia continua nosotros tenemos la habilidad de cultivar el fruto del Espíritu Santo. Dios nos ayuda a ser más como Cristo, pacientes, compasivos, humildes, generosos, valientes. Él nos ayuda por su misericordia a crecer en el conocimiento y la gracia de Cristo. Gracias a Dios por su misericordia continua. Es por esa misericordia que nosotros vamos a, desde el principio de la cristiandad, llegar hasta la gloria eterna en Cristo Jesús, perfeccionados. Todo por la misericordia de Dios que continuamente, a través de todos los días de nuestra vida, todas las horas, todos los minutos, todos los segundos, Él nos sostuvo y nos cuidó y nos protegió y nos ayudó en la cristiandad. Muy bien, terminemos con algunos pensamientos prácticos de esto. En primer lugar, ruega directamente a Dios por su misericordia. Pide directamente la misericordia de Dios, en otras palabras. En Nogales íbamos manejando, no sé si ustedes han estado en Nogales últimamente, me sorprendió que tan grandes Nogales y todo lo que ha prosperado. Yo creí que Nogales se iba a morir después de que hicieron el Mariposa, ¿verdad? Que no tenemos que pasar por Nogales para ir a Estados Unidos. Pensé que Nogales iba a morir, pero es grandísimo, no lo pude creer, ha prosperado mucho. El caso es que para llegar a la iglesia tuvimos que ir por varias calles, varios caminos, y vamos fijándonos ahí porque, como es Nogales, ¿verdad? Para arriba, para abajo, y va un carro delante de nosotros, y atrás de ese carro nos fijamos, y curiosamente, la misma vez que lo vio el hermano Mike que me llevaba ahí, el hermano Mike es el esposo de Anester. Anester es la hija del hermano Álvarez, la mamá de Jimena. Bueno, el caso es que íbamos ahí y vimos el carro, y me dijo, inmediatamente lo capté porque sabía lo que estaba viendo. Delante de nosotros iba un carro, y atrás en el carro, en el vidrio de atrás, iba una calcomanía. La calcomanía era de un esqueleto, una calavera. Y me dijo: hermano Paco, aquí en Nogales
hay una iglesia para la Santa Muerte. ¿Qué necedad, qué locura pedirle misericordia a la Santa Muerte? La Santa Muerte quiere matar. Por naturaleza, la Santa Muerte quiere que te mueras. Perdón lo de los santos, así le dice, pero no es santa, lo último, por supuesto. Dios está sobre la muerte. Él tiene las llaves de la muerte y el Hades, nos dice Apocalipsis. Él decide quién vive y quién muere. Pidamos directamente la misericordia a Dios. Y déjenme decirles, Él es muy celoso de su gloria. Y todos los demás seres, por más buenos que sean, no tienen el poder, el amor, la habilidad para ayudarnos continuamente como Dios. Capten esta verdad, amigos. Pidamos a Dios misericordia, no a ningún ser, ningún ángel, por más bueno que sea. Dios es muy celoso de su gloria y la misericordia la debemos de pedir de Dios. Segunda lección. Piensa qué horrible el castigo que merecerás si rechazaras la misericordia de Dios. Qué horrible el castigo que usted merece si rechaza la misericordia de Dios. Acabamos de leer en Hebreos, precisamente, Hebreos 10. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Y eso es rechazar la misericordia de Dios, es rechazar la cruz de Cristo. Rechazar la misericordia continua de Dios es rechazar al Espíritu de gracia. Entonces, hermano, amigo, no rechaces lo que significa la Santa Cena. No rechaces las buenas noticias que Cristo murió por nuestros pecados. Por la misericordia de Dios podemos ser salvos. Arrepiéntete tú de tus pecados y cree en su misericordia hoy. Cree que Él recibe a pecadores y los ayuda a salir de las alcantarillas del pecado y los lleva a la gloria. Los hace sus hijos coherederos con Cristo. No rechaces la misericordia de Dios. ¡Ay de ti si rechazas la misericordia de Dios! Número 3. Recuerda que la misericordia continua de Dios no depende de ti, ni tus obras. La misericordia, por naturaleza, es como la gracia. La misericordia no se merece. El diablo, especialmente a ti como cristiano, te va a decir que eres demasiado pecador, que tú no haces lo suficiente por el Señor, que Dios no te va a recibir, que Dios no va a escuchar tus oraciones y que Dios no te va a perdonar. Pero precisamente porque eres pecador, precisamente porque eres débil, por eso estás en miseria y es por eso que tenemos la misericordia de Dios. Y de eso se trata la misericordia de Dios, que Él tiene compasión, clemencia para con el pecador. Nadie merece la misericordia de Dios. Nadie puede hacer méritos para ganar la misericordia de Dios. Obviamente, pero el diablo te dice, no, tú no mereces la misericordia de Dios. Tú llevas 25 años en el cristianismo y mira dónde estás. No has leído el libro de la armadura de Dios, no lees la Biblia, no oras como debes, no vas a la iglesia como debes, y pues ahí seguir la lista que a tu conciencia le puede también hacer la lista. Pero es por eso que estamos en esa miseria, en ese pecado, que necesitamos la misericordia de Dios. Y Dios tiene misericordia de nosotros. Entonces, ora como el publicano. ¿Se acuerdan del publicano y el fariseo? El publicano oró al Señor. No quería ni siquiera levantar sus ojos al cielo. Pero oró al Señor. Señor, sé propicio a mi pecador. O como dice en inglés, Lord, be merciful to me, a sinner. Sé propicio, sé misericordioso. Así ora tú esta noche al participar de la Santa Cena. Y tu conciencia y el diablo están ahí atacándote. Señor, sé misericordioso, sé propicio a mi pecador. Y tú vas a poder participar de la Santa Cena con limpia conciencia. Porque Dios tiene misericordia de nosotros. Porque somos pecadores. Porque somos débiles. Porque somos rebeldes. De eso se trata la misericordia. No es misericordia para con un justo. No es misericordia para con un perfecto. Eso no sería misericordia. Pero es misericordioso continuamente para con nosotros pecadores.
En cuarto lugar, confía en las misericordias de Dios. Leemos en los últimos versículos del Salmo, el Salmo 52. Los últimos versículos nos dicen, versículo 7. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino confió en la multitud de sus riquezas. Está hablando del enemigo ahí. Se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Entonces, al salir de viaje, confía en la misericordia continua de Dios. Tú que le tienes horror a los aviones, confía en la misericordia continua del Señor. Cuando estás rodeado de compañeros malos en la escuela, de enemigos en el trabajo, envidiosos, hipócritas, confía en la misericordia continua de Dios. Al entrar al quirófano, confíen en la misericordia continua de Dios. Al estar en el lecho de la muerte, ya el doctor te ha dicho no podemos hacer nada. Prepárate. Confía mucho en la misericordia continua de Dios. Él te va a ayudar a pasar por ese río frío. Él te va a ayudar en esos momentos. Él va a estar ahí. La misericordia de Dios no tiene interrupción, es constante, es perseverante. Y sobre todo en esos momentos, acuérdate, Él me va a recibir por pura misericordia. Por pura misericordia. Y aunque haya situaciones en que Dios parezca que está lejos, que Él no nos oye, aunque no sientas su consuelo, aunque las cosas vayan muy mal en tu vida, confía que la misericordia de Dios es continua. Escuchen bien esto. Muchas veces es por la misericordia de Dios que pasamos por un accidente. Muchas veces es por la misericordia de Dios que pasamos por una prueba y nos va mal. Por la misericordia de Dios. Dice un salmo, el Salmo 119. Conozco, oh Señor, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo has dicho a tu siervo. A veces Dios deja que pasemos por depresiones espirituales, aguijones en la carne, pruebas muy fuertes en el hogar, en nuestro cuerpo. Por pura misericordia. Es una misericordia que muchas veces lo hace Dios para guardarnos de pecado, para hacernos crecer en la fe, para darnos paciencia, para enseñarnos a orar, para que nos acerquemos a Dios. O a través de esta enfermedad alguien puede conocer al Señor. A través de esa prueba tus hijos pueden ver tu fortaleza, tu fe, y que a lo último te estás acercando a Dios. Es por la misericordia de Dios que Él hace eso. En último lugar, alaba a Dios por su gran misericordia. Una vez más el Salmo termina con estas palabras. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Al repasar la vida, toda tu vida, aún antes de ser cristiano, muchos de ustedes pueden testificar, es cierto, la misericordia de Dios estaba allí, antes de que yo fuera cristiano. Vi para acá y me acordé de mi papá que me contó, cuando era joven, él, no hace mucho por supuesto, en la Ciudad de México había unos ferrocarriles. Y cuando los ferrocarriles están parados, es emocionante brincar de ferrocarril a ferrocarril. Cuando los ferrocarriles van moviéndose, es mucho más emocionante. Y eso es lo que hacía él. Brincar de ferrocarril en ferrocarril, de vagón en vagón, en movimiento. Y ahora, por supuesto, ¿cómo es que estoy vivo? Por la misericordia de Dios. Cada uno de nosotros a lo mejor tenemos historias así. Yo me acuerdo, en la 5 de mayo hay un cerrito que baja. Y me acuerdo de la primaria yendo en bicicleta y nos subíamos y bajamos a toda velocidad. Y una vez, ahí vengo en mi bicicleta a toda velocidad y me pasé el alto. No podía, venía la bicicleta bien fuerte y recio, me pasé el alto.
Fue por la pura misericordia de Dios que no venía un carro. Ustedes pueden contarme, hermano, yo tuve cáncer. Es por la misericordia de Dios que estoy aquí. Hermano, yo tuve este accidente. Hermano, desde antes de que fuéramos cristianos en nuestra cristiandad, Él nos ha guardado, Él nos ha cuidado. Lo más glorioso para nosotros, por supuesto, es que Él nos ha perdonado nuestros pecados. Y eso es lo que nos debe de emocionar. Y como dice el salmista, lo leímos precisamente al comenzar los cultos en esta mañana y en esta tarde. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Es por sus misericordias que nosotros estamos aquí, esta tarde, celebrando la Santa Cena. Nada de nosotros, pero pensando, porque Cristo murió por nuestros pecados, yo estoy aquí y yo estaré allá, en el cielo con Él. Entonces, canta con el salmista, la misericordia de Dios es eterna, es para siempre. Es abundante, es maravillosa, grande hasta los cielos, mejor que la vida, benigna, buena, más grande que los cielos. La misericordia de Dios es continua. Oremos. Todos los creyentes pueden participar de la mesa del Señor, todos los que confían en Cristo como su Salvador. Participe de la Santa Cena, ore a Dios que confirme esas verdades en su corazón. Siga leyendo la Biblia, venga a la iglesia, escuche de Cristo, esto es lo que lo salva. Conoce a Cristo, conoce el Evangelio, conoce la muerte de Cristo en la cruz, conoce la misericordia de Dios. Él tiene misericordia para ti. En Cristo tenemos toda la esperanza que Él nos perdone y nos ayude en esta vida.